El teorema de Pitágoras es un concepto geométrico que fue descubierto por culturas como los babilonios, los chinos, los hindúes y los egipcios. Sin embargo, los que lo formalizaron, los que lo consolidaron como un conocimiento matemático, fueron los griegos. El teorema de Pitágoras solamente funciona en triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son triángulos que tienen un ángulo recto. Los lados de un triángulo rectángulo tienen nombres muy particulares. Los dos lados menores o de menor longitud se llaman catetos y el lado de mayor longitud se llama hipotenusa. Los dos catetos son precisamente los que forman el ángulo recto. El teorema de Pitágoras dice que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Es decir, que el teorema de Pitágoras es esencialmente una relación geométrica entre áreas de los cuadrados construidos sobre los lados de un triángulo rectángulo. Por eso es exclusivo de los triángulos rectángulos. En la gráfica tenemos, para iniciar la animación, un pequeño triángulo que está formado por un cateto de color rojo que a la postre forma un cuadrado de color rojo, un cateto de color marrón que a la postre forma un cuadrado de color marrón y la hipotenusa de color verde que forma el cuadrado de color verde. Vamos a suponer inicialmente que el cateto rojo tiene una longitud de 3. Este cateto rojo lo vamos a poner a variar entre 3 y 48. El cateto marrón tiene una longitud de 4. Este cateto marrón lo vamos a poner a variar entre 4 y 14. Y la hipotenusa de color verde la vamos a poner a variar entre 5 y 50. Vamos a ver que en la medida en que vamos animando la situación, van también cambiando cada uno de los valores de los catetos y de la hipotenusa. La herramienta GeoGebra en este caso nos está permitiendo utilizar un redondeo de 4 cifras decimales. Vamos viendo cómo en la medida en que va creciendo el valor del cateto rojo y el valor del cateto marrón, automáticamente crece el valor de la hipotenusa. De la misma manera, van creciendo las áreas del cuadrado rojo simultáneamente con el área del cuadrado marrón, y esa suma de las áreas entre el cuadrado rojo y el área del cuadrado marrón dan necesariamente el área del cuadrado verde. En eso consiste el teorema de Pitágoras. Si, por ejemplo, sumamos el área del cuadrado rojo, sería 88.9187. El área del cuadrado marrón sería 41.7187. Si sumamos esos dos valores, nos daría un total de 130.6374, que equivale al área del cuadrado verde. En este momento, el valor del lado del cuadrado rojo sería de 9.4297 y el valor del lado del cuadrado marrón sería 6.459. En ese instante tenemos un valor de la hipotenusa igual a 11.4297, que está aquí en la parte superior derecha de la pantalla. Si continuamos animando la situación, entonces vamos avanzando hasta que nuestro cateto rojo llegue a un valor de 48. Nuestro cateto marrón llegaría a un valor de 14 y nuestra hipotenusa tendría que llegar a un valor de 50. Observamos, por ejemplo, que en este momento el área del cuadrado rojo es 215.6657,
el área del cuadrado marrón es 62.7422 y la suma de estos dos valores daría el área del cuadrado verde, que sería 278.4079. Vemos que la longitud del lado del cuadrado rojo sería 14.6856. La longitud del lado del cuadrado marrón sería 7.921 y la longitud de la hipotenusa sería 16.6856. Seguimos avanzando. Recordemos que el lado del cuadrado rojo va a llegar a un valor máximo de 48, el lado del cuadrado marrón va a llegar a un valor máximo de 14 y por supuesto el lado del cuadrado verde llegaría a un valor máximo de 50. En este momento vamos creciendo con los valores de los lados del triángulo, que a la postre implica crecimiento de las áreas de los cuadrados formados sobre cada uno de los lados del triángulo rectángulo. Recordemos que el teorema de Pitágoras relaciona áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos que al sumarlas coinciden exactamente con el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa del triángulo. Entonces, vemos que van creciendo los valores y el valor del lado del cuadrado rojo se está haciendo cada vez más grande y está alcanzando en este momento un valor de 36.4973. El valor del cuadrado marrón en este momento tiene una medida de 12.247 y la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es el lado del cuadrado verde, 38.4973. Si continuamos, podemos observar claramente cómo estas figuras van aumentando sus áreas y están alcanzando los valores límites que hemos decidido utilizar en la herramienta. Para el lado del cuadrado rojo un valor límite de 48, para el lado del cuadrado marrón un valor límite de 14 y para el lado del cuadrado verde un valor límite de 50. Aquí ya estamos muy cerca de estos valores límites que hemos utilizado para esta figura.